Y en ese momento empiezo a incursionar en todo lo que tiene que ver con los negocios digitales. Esto me da la entrada a que en 2014 tome la decisión, una de las mejores de mi vida, de retirarme de los empleos tradicionales y empezar a desarrollarme dentro de la industria digital. 2015 conozco las criptomonedas, un mercado espectacular, una de mis mayores experticias y gustos. 2017, un tema que nos une bastante, que es el trading, empiezo a comprenderlo, a saber cómo funciona. Y 2020 añado justamente el tema del cual me hablas, las esmeraldas. Hola, estamos en un capítulo más de nuestro podcast. El invitado que tenemos hoy es muy especial porque nos va a hablar sobre una industria muy diferente. Wow. Sebastián, ¿cómo estás? Excelente, Dai, mucho gusto en estar aquí contigo. Qué bueno, me alegra bastante. Listo, Sebas, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, cómo ha sido ese proceso, cómo fue que terminaste trabajando en la industria de las esmeraldas. Con muchísimo gusto. Bueno, te voy a resumir esa historia de una manera bien organizada. Básicamente todo empieza, o para mi concepto empezaría lo más importante desde más o menos el año 2012. Me graduó como ingeniero industrial, empiezo a trabajar para algunas importantes compañías como lo son Constructora Bolívar, Movistar, Ecopetrol, que tú sabes lo importante que es en nuestro país. Y en ese momento empiezo a incursionar en todo lo que tiene que ver con los negocios digitales. Esto me da la entrada a que en 2014 tome la decisión, una de las mejores de mi vida, de retirarme de los empleos tradicionales y empezar a desarrollarme dentro de la industria digital. 2015 conozco las criptomonedas, un mercado espectacular, una de mis mayores experticias y gustos. 2017, un tema que nos une bastante, que es el trading, empiezo a comprenderlo, a saber cómo funciona. Y 2020 añado justamente el tema del cual me hablas, las esmeraldas. ¿Y qué es lo que he creado a partir de estos tres modelos de capitalización? Pues precisamente imagínate que después empecé a probar diferentes compañías, empresas que se dedicaban a todo este tipo de maneras de generar ganancias. Y lo que me sucedió es que me di cuenta que siempre que delegábamos la responsabilidad de una administración con cualquier otro factor externo como estos, pues resultaba pasando lo mismo, y era que en algún punto esos modelos de negocio finalizaban y dejaban de funcionar. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto fue lo que dio lugar ya hace varios años a la creación del concepto principal que estoy llevando a cabo, que son los tres métodos de capitalización con el capital en tus manos. Ahí unifico los temas de los cuales estamos hablando. Esmeraldas, que ya te voy a hablar un poquito más de eso, criptomonedas y copy trading, que es el tema que nos empezó a unir en todo esto que estamos haciendo. Y lo que hago son eventos presenciales, virtuales, les enseño a las personas cómo también, al igual que yo, pueden generar ganancias con estos modelos de negocio y empezar a aumentar su capitalización con esos tres mercados. Claro que sí, me parece muy interesante. De hecho, me surgió una duda y es, hay muchos mercados, tenemos oro, tenemos fuentes de energía, hay diferentes tipos de mercados. Yo quiero saber por qué específicamente esmeraldas, ya que no es un mercado muy popular, no es un mercado que muchas personas trabajen, entonces sí quiero saber por qué esmeraldas, por qué no oro, por qué no otra cosa. Wow, creo que acabas de dar literalmente en el clavo de lo más importante, y es que todo surge a partir de un descubrimiento, y ese descubrimiento es el factor de que las esmeraldas son totalmente diferentes a cualquier otro mercado por una sencilla razón, y es que todos los mercados, tú los mencionabas, el oro, algunas otras piedras preciosas, el mismísimo trading, incluso las criptomonedas, todas tienen ciertos factores estándar. El oro vale lo mismo en cualquier parte del mundo, podríamos poner otros ejemplos, y con las esmeraldas pasa algo totalmente diferente, y es que una esmeralda es totalmente, primero que todo, única e irrepetible. Por consiguiente, cada negociación con una esmeralda es totalmente subjetiva, depende de lo que se negocie sobre la mesa. Si tú tienes la habilidad de conocer de esmeraldas y de saber negociar, a cierta esmeralda que estés negociando le podrías ganar el doble, triple, 5, 10, 20 veces la capitalización con la cual empezaste, por el simple hecho de que depende de cuánto sabes de esmeraldas y de cómo negociar, como te acabo de mencionar. Claro, me parece increíble, en serio. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué te llevó a dejar de trabajar en la industria de la ingeniería y irte por una industria como esta, como las esmeraldas? ¿Cuál fue tu motivación para tú decir, ya no quiero trabajar en una empresa, sino que quiero ir por otro camino, quiero hacer algo diferente? Wow, esta parte es espectacular porque primero
esa gran decisión, y me acuerdo perfectamente el día y la situación que me llevó a decidir dejar de trabajar en un empleo tradicional, fue precisamente la libertad, y ni siquiera esa famosísima libertad financiera de generar recursos y ganancias cada vez mayores, que también es importantísima, sino el simple hecho de tener la oportunidad de caminar, tomar el sol, que a propósito aquí nos está acompañando. Todo ese tipo de situaciones me llevaron a tomar esa decisión de ser más independiente. En ese momento ni siquiera sabía cómo lo iba a hacer, apenas estaba empezando a incursionar en los negocios digitales, y cuando empiezo a conectar con todo esto, y mencionabas algo bien importante, como tal la ingeniería jamás la dejé. De hecho, te quiero contar esto que lo aprendí en mi primer semestre de ingeniería, y es: ¿qué es la ingeniería industrial? La capacidad de optimizar procesos. ¿Qué es optimizar procesos? Mejorar lo que sea. ¿Qué proceso me encargo yo de optimizar? La riqueza o la manera de enriquecernos a través de diferentes modelos de negocio, y eso es lo que hago, optimizar la manera en que podemos generar toda esa capitalización. Entonces, aunque lo que sí quise dejar totalmente atrás fue un empleo tradicional o trabajar para una empresa, lo que siempre seguí aplicando fue esos conceptos de ingeniería de optimización de procesos. ¿Y cuál es el proceso que optimizamos? Cómo generar ganancias en tiempo récord, de la manera más sólida posible, y sobre todo con el capital en tus manos. Wow, me parece increíble, y con toda esta experiencia, con todo este proceso, yo quisiera conocer un poco más, y la pregunta que tengo para ti en estos momentos es: ¿cómo se maneja, cómo se valoriza una esmeralda? Es decir, desde el proceso inicial, que es extraerla de la tierra, hasta el proceso final, que es ya un producto como tal pulido, un producto terminado. ¿Cómo es ese proceso? Qué buena pregunta. Mira que esta parte, y afortunadamente la he podido experimentar muy de cerca, aunque gracias a mi figura paterna, que fue mi abuelo por parte de mamá, él precisamente era de esa zona de nuestro país, que es el occidente de Boyacá, que es el lugar del planeta entero en donde más hermosas y valiosas esmeraldas se extraen. Resulta que yo empecé a desarrollar ese gusto desde muy pequeño, más a su vez no tenía demasiada información, y luego, como yo ya empecé a conocer de todo este tema de las criptomonedas, como te comentaba, empecé a conocer cada vez más personas de diferentes negocios, hasta que llegué a una serie de personas muy importantes en la industria de la esmeralda, y sin ni siquiera haberlo dicho de una manera oficial, simplemente fue fluyendo. Ellos, a cambio de yo enseñarles acerca de las criptomonedas y estos mercados digitales, también me empezaron a enseñar acerca de todo lo que tiene que ver con la esmeralda. Entonces, básicamente empezó todo a fluir, ahí empecé a comprender mucho más. La verdad, es un tema que hasta sin conocerlo tanto ya me apasionaba. Ahora imagínate conociéndolo mucho más. Y ese proceso productivo del que tú mencionas, ¿cómo podemos llegar a él? Primero, y muy sencillo, extraer una piedra en bruto. Eso significa literalmente como si fuera cualquier otra piedra de la naturaleza. Es una piedra que no tiene una forma definida. La encontramos, vemos ciertas características que le dan su valor, y cuando ya encontramos esa piedra en bruto, lo siguiente que vamos a hacer es el hecho de tallarla o darle una forma. Entonces ahí vamos a mencionar una estadística promedio, y es que siempre que tú tienes cierta piedra natural, al momento de pulirla, vas a quedar aproximadamente con el 60% de desperdicio, es decir, el 60% del peso de esa piedra va a desaparecer en el proceso de tallado, y solamente va a quedar aproximadamente el 40% del peso inicial. Eso sí, va a dar como resultado una hermosa piedra tallada. Eso significa que puede tener cierta forma rectangular, cuadrada, ovalada y muchas otras opciones que hay, y eso hace que se valorice, que aunque pierda bastante su peso, aumente su valor por el hecho de estar tallada. Y el siguiente punto, faceta, es muy sencillo, precisamente ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y es ya cuando la transformamos en una joya. Cada escalafón va dándole más valor. La encuentras en bruto, ya tiene un valor. La tallas, tiene un valor superior. La transformas en una joya, aumenta aún más su valor. Ese sería básicamente el resumen de cómo se valoriza una esmeralda en este caso. Bueno, y aparte de todo el proceso, toda la estructura que lleva como tal una esmeralda, desde que se saca de la tierra, se procesa, termina en una joya preciosa. Me gustaría que nos contaras una experiencia que a ti ya te haya marcado durante todas estas actividades, durante tantos años que llevas en este mercado. O sea,
¿Qué te ha pasado que ha sido relevante para ti, que ha tenido como un significado, te ha dejado algún aprendizaje? Wow, mira que mientras te escucho viene a mi mente la respuesta muy precisa y te lo podría explicar a través de ese instante en el que he tenido la fortuna que, como tú lo mencionabas, es bastante exclusiva y escasa de entrar dentro de una mina. ¿Por qué? Porque primero que todo, y algo bastante impactante, es el simple hecho de ingresar a esa mina, estar a cientos o a veces miles de metros dentro de la tierra en lugares en donde se podría, y cuando te digo se podría es porque es totalmente una cuestión casi que de suerte, casi que de instinto, que si tú estás en un lugar similar a este podría ser, todo es roca, todo es piedra y tú tienes que intuir en dónde podría estar una esmeralda. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Primero porque siempre que yo salía de esos momentos de explorar dentro de una mina, primero, siempre estuve muy tranquilo al estar adentro, pero al salir siempre me sentía muy agradecido, muy afortunado de haber vivido esa experiencia y de haber salido seguro, porque es que en realidad tú sabes que con la magnitud que tiene la madre naturaleza y permitirnos ingresar a ella, salir a salvo, estar tranquilos, como que somos conscientes de la grandeza que implica esa naturaleza, de su bondad de permitirnos acceder a ella. Y aquí viene algo bien importante que a veces pienso mucho, incluso te lo cuento, en mis pensamientos más íntimos o más tranquilos, y es que así como es muy valioso encontrar una esmeralda dentro de esa cantidad de piedra, es similar a cuando encontramos personas o aliados dentro de la industria de los negocios o en general las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque dentro de esa gran cantidad de personas siempre van a haber algunas que van a ser muy especiales, muy valiosas, incluso oportunidades o cualquier otro factor de la vida. Siempre que vamos a llegar a algo muy valioso es porque primero tuvimos que generar esa búsqueda, esa excavación. Entonces yo siempre me conecto mucho con esa búsqueda, en el caso de la esmeralda, comparada con cualquier otra búsqueda de lo que nosotros consideramos valioso en la vida. Entonces creo que sí, hay algo que me ha impactado y que representa algo importante en mí con respecto a todo lo que estamos hablando, sería tal vez ese tipo de eventos. Listo, y ahora hablando un poquito más del tema espiritual, más simbólico, ¿qué representa para ti la joya como tal? Más allá de lo económico, más allá del mercado, tú ves una esmeralda y qué representa emocionalmente e incluso energéticamente para ti el cristal. Wow, esta pregunta la verdad es un máximo nivel de temática dentro de esta industria tan espectacular. ¿Por qué? Porque de por sí una esmeralda tiene un valor financiero y económico y tal vez en muchas ocasiones es lo primero que vemos, más lo que tú acabas de comentar, para mi concepto sería incluso más relevante. ¿Por qué? Porque mira que desde más o menos el año 69 antes de Cristo, en donde Cleopatra fue la primera persona relevante en la historia que le dio un valor a la esmeralda, desde ahí se empezó a considerar la esmeralda algo valioso, ni siquiera por el hecho de ser una piedra preciosa, sino por lo que mencionabas, por su energía. Y es que de verdad, y es lo que he podido experimentar, primero que todo, ya que estamos adentrándonos en estos temas, te quiero contar, es una piedra totalmente alineada a la salud. Es decir, cuando alguna persona requiere optimizar su salud, se recomienda mucho que utilice esmeraldas. También otro factor bien importante a tener en cuenta, y casualmente que yo soy signo Géminis, es la piedra referente de Géminis. Entonces hay un montón de cosas que literalmente nos podríamos quedar acá horas hablando, pero si te puedo puntualizar, es un tema muy poderoso en cuanto a que en el momento que tú empieces a utilizar este tipo de piedras preciosas, podría definirlo como que te empoderas, te sientes poderoso o poderosa, sientes esa riqueza, sientes ese respaldo de la naturaleza. Entonces creo que se dan por igual el factor de generar una riqueza con el factor de generar esa gran energía. Creo que sería la combinación perfecta en este tema. Wow, me parece increíble, porque me parece muy bonito y es un tema que la gente ha mencionado en muchas ocasiones cuando se refiere a las esmeraldas, algo representativo como el amor, como lo mencionabas tú, el tema de la salud. Entonces es algo más simbólico que deja de ser monetario, lo que cuesta, y se convierte en algo un poco más espiritual. Totalmente. Me gustaría saber cómo se clasifican las joyas, cómo se clasifican las esmeraldas. Tú me habías comentado en alguna ocasión
que las joyas tienen algunas características que varían en su peso, en su tamaño, en su color e incluso en la forma en la que se tallan. Wow. Entonces me gustaría que me contaras un poco Con cómo mucho es este gusto. proceso. Claro que sí, mira que primero debo reconocer que tienes la información muy clara, la interiorizaste muy rápido porque mencionaste todo lo que hay que saber en el momento de detectar una esmeralda. Es más, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero hablando de temas energéticos, esto lo aprendí con una de las personas que más sabe, y es que si tú haces este hecho de soltar tu joya de esmeraldas en una mesa especialmente de madera, es como que tú descargaras de energía y la dejas simplemente con una energía neutral. Wow. Por consiguiente, ahora te voy a poner aquí este anillo, y lo que quiero que hagas tú, más allá de que yo simplemente explique, sino que tú, en nombre de todas las personas que tienen la oportunidad de vernos, ¿cómo analizamos nosotros una esmeralda? Y es que reitero y te debo reconocer que lo mencionaste todo, porque lo primero que es los 4 factores o las 4 letras C, la cual define el valor de una esmeralda. Estos 4 factores son, número 1, el color. ¿Cuál viene siendo el color ideal, el más valioso, el más espectacular? Sencillo. Y a propósito, ustedes que son mujeres tienen la capacidad, y esto lo aprendí en el mundo de la esmeralda, de ver más o menos, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos como hombres la posibilidad de ver con la capacidad de nuestros ojos 3.000 diferentes colores, ustedes como mujeres podrían detectar alrededor de 15.000 colores diferentes. Wow. Eso significa que precisamente con esa capacidad de detectar diferentes colores, lo fundamental es saber que el color más valioso de todos es el que se denomina como verde hierbabuena, verde limón. Ese sería el tono ideal, que yo lo defino como un tono intermedio. ¿Por qué? Porque si fuese un color más oscuro o más claro, no sería tan valioso. Toda esmeralda tiene valor, pero no sería tan valioso como ese color intermedio. Ese es el primer factor. El segundo factor es el cristal. ¿Qué tan transparente es una esmeralda? Si es más transparente, un poco más opaca, si tiene ciertos detalles, que a esto se le denomina de muchas maneras, pero una de las formas más, como profesionales de llamarle sería la naturaleza de la piedra. ¿Qué es la naturaleza de la piedra? Si tiene una partícula blanca, negra, a las partículas blancas se les suele llamar nubes, a las partículas negras carbones. Entonces, cuando tú estás negociando, si tú y yo lo estuviéramos haciendo acá, mencionaríamos, mira, esta piedra tiene una nube en el centro, te voy a pagar tanto capital porque le veo a esta un carbón. El argumento para tu negociar es precisamente saber lo que tú estás observando y describirlo mientras haces esa negociación. Un siguiente factor que también mencionaste es la talla, la forma. Recordemos que siempre, y como lo veníamos mencionando, una esmeralda viene en una presentación natural, como cualquier otra piedra, o simplemente de una manera totalmente sin forma, la cual procede a dársele la talla o el corte, por eso es la tercera C, por el corte, y ese corte puede ser cuadrado, rectangular, que a propósito es de mis cortes favoritos porque el corte rectangular es el que también se llama corte esmeralda. Es decir, pongamos un ejemplo rápido, si tú tuvieses un diamante y ese diamante fuera rectangular, tú podrías decir de manera asertiva, tengo un diamante corte esmeralda. Esa sería una manera de expresarlo. Y todos estos cortes, dependiendo de cuál sea la forma natural, si por ejemplo la forma natural es medianamente un óvalo, pues evidentemente vamos a buscar darle una forma de óvalo al momento de tallarla para aprovechar más material. Tercer factor, pasamos al cuarto, también lo mencionaste, y es el peso. Entonces, si ya evaluamos esos 3 factores anteriores y ahora adicional a esto, pesamos la piedra, vamos a medir los quilates de la piedra, y aquí siempre me gusta hacer esta aclaración. Porque si quilates, que se escribe con Q, en el caso de pesar una esmeralda, porque hablamos de una cuarta C? Sencillo, y es porque en inglés quilates se escribe carats o carats, lo cual significa el peso de una esmeralda. Y aquí añado otro pequeño comentario, y es que cuando hablamos del oro, en el oro los quilates, primero que todo, se escriben con K y se refieren a la pureza del oro. En el caso de la esmeralda, los quilates que se escriben con Q no se refieren a la pureza, se refieren al peso. Entonces, esos serían los 4 factores. Tú ya los habías mencionado, yo simplemente los explico aquí un poco más. Maravilloso. Y esa sería la manera de catalogar el valor de una esmeralda, o la caracterización, ese es el término oficial de una esmeralda.
Maravilloso, no, Sebas, me parece increíble la verdad porque es una industria que como te mencionaba anteriormente no es tan conocida y sé que a la gente le va a gustar mucho aprender algo nuevo sobre algo que tal vez no es tan popular, aunque sí es muy comercial, no es tan popular como el trading, como el oro o otro tipo de mercados o industrias que tal vez sean más populares como en el entorno. Ahora, Sebas, ¿qué más nos quisieras contar? ¿Qué más nos quisieras aportar? ¿Qué historia tienes para contarnos el día de hoy? Algo que te haya llegado, algo que de verdad te haya aportado en tu crecimiento en todo este proceso. Excelente, bueno, primero y con esa pregunta tan excelente vendrían a mí varias ideas, más me quiero ir por una que tú misma acabas de plantear, y es que esa característica de que es un mercado no muy conocido es uno de los factores que más valor le da, porque en realidad te puedo decir que es un tipo de conocimiento muy exclusivo que muy pocas personas tienen. Y de hecho, esa fue la oportunidad que yo vi de compartir esta información, porque en la manera que yo llegué a conocer de todo esto fue de una forma muy fluida, en donde ni siquiera fue que se acordara lo que ya te voy a contar de una manera oficial, simplemente se dio así. Y es que tuve la fortuna de conectar con ciertos empresarios en el mundo de la esmeralda, en donde empezó a fluir que yo les iba compartiendo información de criptomonedas, de negocios digitales y demás, y ellos me empezaron a compartir información acerca de las esmeraldas, y cuando vimos mutuamente ese potencial fue cuando cada vez me fui haciendo más profesional, a tal punto que esta información que te estoy compartiendo, esta información que suelo compartir con las personas que me escuchan, soy consciente, y como bien lo mencionas, de lo exclusiva que es. Entonces ahí fue que vi la oportunidad de compartirla y generar ese valor agregado en las personas, que sepan que pueden resguardar su capital precisamente en esta piedra preciosa que cada vez más se va a valorizar si sabemos cómo, que de eso me encargo yo de explicar. Entonces, ¿qué enseñanza podría yo extraer de todo esto? Y te lo voy a contar con una experiencia que incluso hace un momento hablábamos de esos instantes en los que he tenido la oportunidad de estar dentro de una mina. Así como en la vida, me parece que lo que siempre debemos buscar es ir probando diferentes alternativas hasta llegar a aquellas que de verdad logramos un apasionamiento o un gran gusto por ese tipo de camino. Es muy similar a la esmeralda. Y es que yo podría añadir que cuando nosotros estamos compartiendo con una persona o con un grupo de personas, siempre nos vamos yendo más por cierto tipo de personas, y esas son las personas que yo catalogaría como esas personas tan valiosas que serían tan escasas, que en el término de las esmeraldas la escasez es lo más valioso, porque por eso una esmeralda es valiosa, porque es escasa, porque es difícil de encontrar. Ese sería el máximo factor que yo veo importante dentro de esta pregunta que me haces, porque asimismo, cuando tú encuentras un grupo de personas, un grupo de profesionales que tal vez habías estado buscando por mucho tiempo y por fin sientes que llegaste a ellos, es porque tuviste que hacer una gran búsqueda, de la misma manera que uno tendría que hacer una búsqueda exhaustiva en esa cantidad de roca para encontrar una preciosa esmeralda. Entonces, basado en esa pregunta que me haces, que me encantó, esa sería mi respuesta, y se asemeja mucho a la vida en todo sentido. Claro que sí, Sebas, no, o sea, me parece increíble esta historia y yo sé que al igual que a mí, a nuestros espectadores también les va a llegar, la van a conocer, entonces me queda más que agradecerte por el espacio, por el tiempo, por contarnos, por tener ese detalle de venir aquí y hablar sobre toda su experiencia en el de toda la experiencia que has tenido en esta industria. Así que no, muchas gracias por el espacio. Esperamos tenerte por acá muy pronto de nuevo para que sigas compartiendo estas experiencias que realmente son enriquecedoras y maravillosas para todos. Muchas gracias. Excelente, gracias Dai. Y algo que podemos decir aquí para ir finalizando es muy sencillo y espero que muy poderoso. Y es que esta gran alianza que estamos desarrollando, este grupo de profesionales, personas que somos tan expertas en diferentes nichos de negocio, básicamente me dan a concluir que vamos a seguir juntos compartiendo información tan valiosa como justamente la que hemos estado hablando.
cómo te capitalizas con esmeraldas, con criptomonedas, con copy trading, en donde te apalancas de un grupo de profesionales, en donde ni siquiera tú tienes que ser un experto para generar ganancias y esta valorización a través de todos estos mercados. Entonces, nuestro gran objetivo es precisamente compartirte todas estas experiencias que ahora van a servir totalmente a tu favor. Así que muchas gracias a ti por esta oportunidad y a todo este equipo que nos acompaña. Así que por aquí estaré muy presente para que todo lo que estemos compartiendo sea de gran valor para ti y te llene y te enriquezca, no solamente de manera monetaria, sino también con esta altísima energía como la que estamos compartiendo en este instante. Claro que sí, Sebas. Muchas gracias. Gracias Muchas a ti, Dai. Gracias por todo. Claro que sí.